una enorme relación en la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, pues obviamente voy a mejorar la presión arterial y también me van a mejorar la liberación de óxido nítrico. ¿Sí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Hola. Sí, señora. Bien, entonces disminuyen, es decir, aumentan la liberación de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico, pues obviamente, es una sustancia vasodilatadora, ¿sí? De allí que los IECA están implicados en la disminución de la degradación de bradiquininas. Óigase bien. En algunos casos o en algunos ensayos clínicos que se han hecho con inhibidores de la enzima convertidora, también se ha demostrado que ellos pueden tener un efecto antihiperglicémico. Podrían, en algunos casos, mejorar la liberación o mejorar la hiperglicemia por un efecto directo sobre la insulina. Bien, además de eso, puede mejorar el perfil lipídico y la síntesis de ácido úrico, es decir, pueden disminuir el exceso de ácido úrico en la concentración o en la sangre. Recordemos que el ácido úrico está relacionado con una enfermedad que es las crisis gotosas. ¿Se han escuchado hablar de la crisis gotosa o la gota, jóvenes? ¿Hola? Sí, profe. Bien, entonces las crisis gotosas pues están relacionadas con un aumento de los niveles de ácido úrico. Por tanto, se ha demostrado, inclusive, miren, todos los efectos benéficos que pueden tener estos medicamentos sobre pacientes hipertensos, mejoran los niveles de ácido úrico, también se han demostrado que tienen algún tipo de efecto antihiperglicémico. Bien, con respecto a los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a encontrar, recordemos que hay dos sustancias que son formas activas, el captopril, ¿sí? Y el lisinopril, de allí que ustedes encuentran que captopril se utiliza en el tratamiento de las crisis hipertensivas, ¿sí? Y se puede también utilizar el lisinopril. ¿Por qué? Porque son formas activas. En el momento en que ingresan al organismo, ya son formas, son moléculas activas y van a producir, su velocidad de absorción es mucho mayor y al ser mayor la velocidad de absorción, quiere decir esto que la velocidad con la que el efecto farmacológico aparece es mayor. Y muchas personas te van a preguntar por qué captopril y lisinopril son formas utilizadas en la crisis hipertensiva. Y esa es la razón, ellos no son profármacos. El profármaco, obviamente, porque recuerden que el profármaco llega a una estructura, se activa y entonces allí, pues obviamente es donde se va a activar, por tanto, la velocidad de absorción de un profármaco inclusive puede ser menor. Bueno, entonces tenemos acá que existe una clasificación de los IECA. No sé si ustedes han leído sobre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero los IECAs generalmente se reparten o se clasifican en tres grupos. El primer grupo lo ocupa el sulfidrilo. El grupo sulfidrilo está compuesto por el enalapril. Tenemos otro grupo que se llama el grupo dicarboxilo, es más por estructuras químicas, los grupos dicarboxilos, y dentro de los grupos dicarboxilos vamos a encontrar el enalapril, el ramipril, ¿sí? El quinapril. Y dígame, mija. Profe, es que estamos viendo la primera diapositiva que dice farmacología cardiovascular, no estamos viendo como tal. Así, y yo ya pasé. Bueno, permítame un momentico y aquí.
Ahí, jóvenes, Sí, profe. Sí, allí profe, sí. ¿sí la pueden ver? Entonces estábamos hablando de que les decía que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se subdividen en 3 grupos. El grupo sulfidrilo, ¿sí? El grupo dicarboxilo y el grupo fosforilo o el grupo fósforo de los fósforos. Bien, entonces, ¿cuáles hacen parte de los grupos sulfidrilos? Pues solamente el captopril. De los grupos dicarboxilos hacen parte la mayoría de las sustancias farmacológicas, que son el enalapril, el lisinopril, por ejemplo, el ramipril, el enalaprilat, todos. Recordemos que de estos fármacos, el único que se administra por vía intravenosa, pues es el enalaprilat, que lo vamos a encontrar con frecuencia en el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Y con respecto al fósforo, estamos hablando entonces del fosinopril. Bien, entonces, pues estos medicamentos son de elección en pacientes con hipertensión arterial crónica que tienen algún tipo de alteración de la función renal, pues porque estos no van a producir tanta hipercalemia como posiblemente lo van a producir, por ejemplo, algunos ARA, y ya lo vamos a explicar. Estos fármacos pueden producir tos en el inicio del tratamiento. La hipotensión, pues es un efecto colateral del IECA y generalmente aparece durante los primeros días de tratamiento. Durante los primeros días de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hay que explicarle al paciente que la tos va a ser común durante los primeros días de tratamiento. Bien, entonces la tos, la hipotensión, ¿sí? La hipotensión, el mareo, algunos trastornos a nivel gastrointestinal, la sensación de náuseas, la sensación de fogaje, es común con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, también pueden producirse edema de miembros inferiores. Yo quiero aclarar que con respecto a estos síntomas que acabo de describir, pues estos síntomas que ustedes ven aquí, estos síntomas, generalmente, ay, perdón, muchachos, uy, aquí qué pasó. Ahora sí. Bien, les decía que entonces estos síntomas, estos que ustedes ven aquí, generalmente suelen ser comunes. El fogueo, la sensación de fogueo, es común con el uso de los IECAS. Sin embargo, se han demostrado que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también se puede relacionar con un tipo de edema que se llama el edema angioneurótico. El edema angioneurótico se caracteriza especialmente porque hay edema de labios, hay edema de la cara, hay edema de lengua, es decir, hay edema angioneurótico. Cara, labios, lengua, todo eso hace parte, todo ese conjunto de síntomas hacen parte del edema angioneurótico. Y fíjense que generalmente también puede producir, el mayor riesgo es que pueda producir obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿qué se hace cuando se presenten edemas angioneuróticos? Se debe retirar de manera inmediata el tratamiento, ¿sí? Se retira de manera inmediata el tratamiento y se cambia por otro antihipertensivo que no produzca tanto edema angioneurótico. Entonces, ¿en qué pacientes ustedes van a observar con frecuencia el edema angioneurótico? Lo van a observar con frecuencia en los pacientes que son afrodescendientes, por ejemplo. En las mujeres también es común encontrarlo, ¿sí? Las mujeres fumadores
y población afrodescendiente. Miren la importancia que tiene eso. Y la probabilidad de hacer edema angioneurótico con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es de 0.1 a 0.5% aproximadamente, ¿sí? Por tanto, podrían también producirse otras alteraciones de orden de dolor abdominal. Generalmente el dolor abdominal es raro, ¿sí? Es rara la hiperglicemia, ¿sí? Bueno, perdón, disculpe. Es rara la hiperglicemia, ¿sí? Perdón, al contrario, ellos mejoran la hiperglicemia. Con respecto al uso de estos medicamentos durante el embarazo, se ha demostrado, un ejemplo, las mujeres que son hipertensas de base y quedan embarazadas. De hecho, se ha demostrado que en el embarazo se debe suspender el tratamiento con IECA. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que puede producir efectos teratogénicos durante el primer trimestre del embarazo. Y estos efectos generalmente, óigase bien, perdón, lo contrario, estos efectos o estos fármacos durante el primer trimestre del embarazo, en ensayos clínicos se ha demostrado que no son teratogénicos, pero que sí pueden producir trastornos fetales o trastornos fetotóxicos durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me hago entender o hay que repetir ese pedazo? Jóvenes, hola. ¿Puede repetirlo, por ¿Volver a favor? repetir, profe? Bien, les decía que los IECA, tú los puedes utilizar durante el primer trimestre del embarazo. No se han demostrado que tienen efectos teratogénicos. Recordemos que durante el primer trimestre del embarazo se produce la formación o la formación de las estructuras de los órganos anatómicos del feto. Ahora, se ha demostrado que durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, ellos son fetotóxicos. Por tanto, en síntesis, no se usan los IECA durante el embarazo en aquellas pacientes que son hipertensas de base. ¿Bien? Bueno, ellos se eliminan muy bien por la vía oral, se eliminan muy bien por vía renal, es su principal vía de eliminación. Sin embargo, un porcentaje de estos medicamentos, perdón, aquí los tienen, miren, por tanto, un porcentaje de estos medicamentos ha demostrado, óigase bien, que también se puede eliminar a través de la bilis. ¿Listo? ¿Quiénes se eliminan específicamente por vía biliar? El fosinopril, por ejemplo, y el espiranapril también generalmente se puede excretar por bilis. Bueno, entonces miren que estos que ustedes ven aquí, pues son los efectos fisiológicos de estos medicamentos. Miren acá los IECA me van a disminuir la resistencia del vaso, también me van a disminuir la poscarga y también me van a disminuir la precarga. Por eso, cuando disminuyen precarga, pues obviamente van a disminuir la vasodilatación coronaria. Por tanto, estos fármacos son de elección en el tratamiento de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a hipertensión arterial crónica. Las formas activas, pues son el captopril, y se ha demostrado que la biodisponibilidad puede reducirse de estas formas activas, puede reducirse con el consumo de alimentos. Mientras acá vamos a tener los profármacos, que son el benacepril, el enalapril, el fosinopril, y hay otras formas que se encuentran como profármacos y que están descritas en los manuales de terapéutica. Bueno, bien, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
menos me podría repetir cuál era el otro fármaco que se podía excretar por la vía biliar? Fosinopril, ¿y cuál era el otro? Bueno, fosinopril y el espirapril, espiranapril. ¿Bien? Gracias. Bueno, ok. Entonces, recordemos, miren, esto era lo que yo les estaba diciendo. El angiotensinógeno, ¿sí? Coge la angiotensina 1, ¿sí? Y la inhibe, o sea, la bloquea, la angiotensina 1 por acción de la ECA se convierte en angiotensina 2, ¿sí? Entonces, estos fármacos van a actuar aquí, óigase bien, impidiendo la liberación de la bradiquinina. Al impedir la liberación de bradiquininas, óigase bien, esta bradiquinina es estimulante de la síntesis de prostaglandinas, vasodilatadoras y de la producción de la síntesis de óxido nítrico. Al inhibir, es decir, al tener un efecto, al impedir esa degradación de la bradiquinina, pues va a mejorar la liberación de óxido nítrico, ¿cierto? Además, pueden producir disminución de la presión arterial, inhiben la formación de tromboxanos también, ¿sí? Porque son vasodilatadoras, por tanto. Sé que está genética. Bueno, Isabel. ¿Sigue estando? Sí, está. Bueno, Una vez nos cayó en la clase y nosotros no sabíamos. Había pasado. Nos cayó en un Valentina, segundo y tenés no el pude. micrófono abierto. Valentina. Valentina García. Valentina García. Sí, profe, qué pena, se me había hundido el micrófono. Bueno, Valentina, recuérdeme que estábamos hablando de las bradiquininas, por favor. ¿Qué son las bradiquininas? Profe, ya hoy es que Valentina? voy en camino para mi casa y pues no le estaba prestando cuidado. Bueno, entonces, listo, entonces no hay problema. Entonces recordemos que la angiotensina 2 tiene 2 receptores para angiotensina, que son los receptores AT1, ¿sí? Y los receptores AT2. Recordemos que los AT2, los AT1 son vasoconstrictores y que los AT2 generalmente quedan liberados, ¿sí? Para disminuir, es decir, para adherirse al angiotensinógeno 2. Por tanto, estos fármacos, por estimulación de receptores AT2, van a disminuir el efecto protrombótico, van a disminuir el efecto del simpático, por tanto van a inhibir la vasoconstricción y también me van a mejorar los fenómenos asociados a la remodelación ventricular. ¿Está claro? Entonces, ya les hablé, ya les dije que pues estos fármacos ya tienen unas dosis, ustedes las miraron allí en la clase pasada. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando yo digo que ellos impiden, ¿qué es la bradiquinina? Empecemos con el concepto de las bradiquininas. Las bradiquininas, ellas lo que hacen es que son estimulantes de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿sí? Y además participan, óigase bien, en la producción de óxido nítrico. Entonces, ¿qué hacen los IECAs? Ellos inhiben la degradación de bradiquininas en pacientes hipertensos. Al impedir la degradación de bradiquininas, pues obviamente se va a disminuir el fenómeno de inflamación, ¿sí? El fenómeno de inflamación. Se puede disminuir también la síntesis simpática,
se libera mayor cantidad de óxido nítrico, y recuerden que el óxido nítrico es una sustancia que se llama sustancia vasodilatadora. ¿Está bien? Entonces, para eso sirven las bradicininas. ¿Está claro, mijo? Juan Sebastián. Bueno, con mucho gusto, mijo. También dijimos que ellos tienen unos efectos mucho más allá. Ellos tienen efectos benéficos. Disminuyen el perfil lipídico. Recuerden que las LDL tienen una enorme relación con la hipercolesterolemia. A mayor hipercolesterolemia, mayor formación de placa ateromatosa y mayor aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo controlo todos esos procesos dinámicos que le ocurren al paciente, pues voy a mejorar su calidad de vida. ¿Bien? Bueno, entonces vámonos ahora con los otros fármacos que hacen parte de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los IECA. ¿Cuáles son estos fármacos? Los ARA2. ¿Sí? Aquí los tenemos, miren, los ARA2 son muy buenos, son prácticamente uno de los fármacos más elegidos o más utilizados en el tratamiento antihipertensivo. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos, pues obviamente, fíjense, van a inhibir al angiotensinógeno 2 y entonces van a actuar sobre el lecho vascular produciendo, ¿sí?, vasodilatación y produciendo disminución de la resistencia periférica. Recordemos que el angiotensinógeno 2 tiene dos tipos de receptores. Los AT1, que me van a inducir vasoconstricción, y los AT2, que al ser liberados se van a unir al angiotensinógeno 2, disminuyendo los fenómenos protrombóticos, disminuyendo al sistema nervioso simpático, y también me van a disminuir los procesos de remodelación ventricular. Entonces, con respecto a estos medicamentos, pues se ha demostrado que estos fármacos podrían producir tos durante los primeros días de tratamiento. Sin embargo, estos fármacos, fíjense, la tos es poco común, es decir, podría ocurrir durante los primeros 3 días. Por tanto, hay que enseñarle todas estas cosas al paciente. Puede producir hipotensión ortostática. El paciente que de un momento a otro está sentado, se va a parar y empieza a sentir que la presión arterial se le bajó o empieza a ponerse pálido, diaforético. Todo eso se está relacionado con la hipotensión ortostática. También puede producirse mareo, puede producirse fatiga, puede producirse hipercalemia, ¿sí? Hipercalemia. Y recordemos por qué se produce la hipercalemia. Miren que me voy a devolver un poquito aquí a esta gráfica, ¿sí? El angiotensinógeno 2 tiene dos receptores, que son los receptores AT1, que me van a ocasionar vasoconstricción. Pero AT2 queda libre, AT2 quedaría libre. Entonces, ¿qué pasa con AT2? Ellos van a actuar, ¿sí?, produciendo, ¿sí?, la aldosterona o inhibiendo la síntesis de aldosterona a nivel de la nefrona. Me van a aumentar la reabsorción de sodio y de agua, al aumentar el volumen, aumentan la resistencia. Si yo tengo un efecto contrario, se me va a disminuir la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua, y me va a disminuir el volumen extracelular y me va a disminuir la resistencia vascular, ¿sí? Por tanto, si me disminuye la reabsorción de agua, también probablemente me va a disminuir la reabsorción de potasio. Y recordemos que el potasio, es decir, la exagerada cantidad de potasio me va a producir hipercalemia, ¿sí?
Entonces, recordemos que la hipercalemia también se asocia, óigase bien, con mayor fallo renal. Por tanto, a los pacientes que toman ARA2 hay que tomarles niveles de potasio por lo menos cada 3 meses. Si yo tengo estados de hipercalemia, pues esa será un estado o una contraindicación para el uso de fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, profe. ¿Seguro? 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 Bueno, entonces, pues estos fármacos vamos a encontrar que dentro de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 vamos a encontrar que se encuentra, por ejemplo, el losartán. Es una de las formas farmacológicas más utilizadas. Vamos a encontrar el valsartán, vamos a encontrar el candesartán, vamos a encontrar el irbesartán, vamos a encontrar el eprosartán, vamos a encontrar el olmesartán, el telmisartán. Todos estos fármacos hacen parte de la familia de los inhibidores, perdón, de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Bueno, recordemos que pues estos medicamentos son de primera línea, prácticamente son los más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo cuando encontramos pacientes con hipertensión arterial de novo, ¿sí? Con hipertensión arterial de novo. Y aquí lo tienen, miren, ellos disminuyen AT1, los bloquean. Al disminuir AT1 me va a inhibir la vasoconstricción, pero ¿quién queda libre? Queda libre receptores AT2. Al quedar libre receptores AT2, pues se van a unir a angiotensina 2 y al unirse a angiotensina 2, quedan liberados por el angiotensinógeno 2. Y entonces, al ser liberados por angiotensinógeno 2, pues obviamente me va a generar efectos opuestos. ¿Cuáles son estos efectos opuestos? La antiproliferación, es decir, la disminución de la remodelación ventricular. Recuerden que el gran inconveniente de los pacientes que tienen hipertensión es el fenómeno de la remodelación ventricular. Por eso, una gran parte de pacientes con hipertensión arterial, ¿sí?, hacen hipertrofia ventricular. Hay engrosamiento de la pared ventricular. Y al haber engrosamiento de la pared ventricular, ¿sí?, pues me va a ayudar a la hipertrofia de manera a largo plazo. Pues no va a ser inmediata, pero sí a largo plazo. Por eso muchos pacientes hipertensos que son no adherentes al tratamiento farmacológico, ¿sí?, muchos pacientes hipertensos que no son adherentes al tratamiento farmacológico, ellos pueden hacer fallo cardíaco. El corazón se agranda. Si ustedes ven una radiografía, pues van a mirar una silueta cardíaca aumentada de tamaño, ¿sí? Uno, que no es adherente y que no utiliza el tratamiento no farmacológico o las medidas no farmacológicas. La obesidad, el consumo de cigarrillo, de alcohol, ¿sí? Todos esos factores también deben acompañarse con el tratamiento antihipertensivo. ¿Bien? Y todos estos procesos, estímulo sináptico, yo no sé por qué se me corrió aquí, estará relacionado con la liberación de AT2. Bien. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad de estos medicamentos? ARA2 siempre van a ser orales. Yo no conozco un ARA2 que se absorba por la vía intravenosa. No lo conozco. Todos se absorben por vía oral, todos son buenos en la hipertensión arterial y la forma farmacológica más usada pues es el losartán. La biodisponibilidad. A ver allá, Cristian Fuentes, ¿qué es la biodisponibilidad?
A ver, Cristian, ¿qué es eso de la biodisponibilidad? A ver si se acuerdan de la fármaco general. Profe, eso viene siendo como el grado de velocidad de acción que tiene el fármaco en su forma Viene, activa. viene siendo, ¿cómo así que viene O siendo? sea, que es el Entonces, grado o sea, la forma, o sea, la velocidad que tiene el fármaco en su forma activa. ok, listo. No es la velocidad que tiene el fármaco en su forma activa, es la cantidad de fármaco que llega libre a la sangre, porque recuerden que estos fármacos tienen un metabolismo presistémico, ¿sí? O metabolismo de primer paso. Al tener metabolismo de primer paso, pues obviamente su biodisponibilidad, es decir, la cantidad de sangre, perdón, de fármaco que llega libre a la sangre, se reduce. Por tanto, la biodisponibilidad de estos fármacos es de aproximadamente un 50 a un 70%. La concentración pico generalmente aparece 1 a 4 horas después de administrado el medicamento y tiene una vida media de 9 a 24 horas aproximadamente. ¿Está claro? Por tanto, yo puedo colocar dosis de losartán que me pueden cubrir inclusive 24 horas. Lo ideal generalmente es tratar de dividir las dosis cada 12 horas para que el paciente esté mucho más, o sea, para que este paciente permanezca mucho más protegido durante esas 12 horas. Entonces, si la dosis es de 50 y la dosis máxima es de 100 miligramos, y yo tengo un paciente con hipertensión arterial de nuevo, yo inicio con 25 y 25 en la mañana y 25 en la noche, y allí voy a tener una mayor protección. Bien, y entonces son medicamentos muy bien tolerados farmacológicamente, muy buen perfil clínico de seguridad, produce menos, es decir, la presencia de edema angioneurótico es raro con este tipo de sustancias farmacológicas, ¿sí? Y hoy en día, pues son el boom en el tratamiento de la hipertensión arterial. Bien, dentro de los ARA2 vamos a encontrar 3 formas que son profármacos, fíjense, el acilsartán, el candesartán, que ustedes ven aquí, lo están mirando, lo están observando, muchachos, ¿están viendo? El acilsartán, ¿sí? El candesartán y el olmesartán, que son profármacos. Bien, entonces, eso con respecto a los ARA2. Otra cosa importante con los ARA2, y es que ellos pueden, ¿sí? Ellos pueden también tener algún tipo de efecto benéfico sobre el fenómeno de la agregación plaquetaria, porque ellos disminuyen fenómenos protrombóticos. Pero ese efecto de la disminución o ese efecto de la inhibición protrombótica está más relacionado con la liberación de receptores AT2. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esto ya lo vimos, esto era de los IECA. Y ahora vamos a ver los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores, jóvenes? Los beta bloqueadores no son más que fármacos antagonistas, ¿sí? O bloqueantes adrenérgicos, ¿sí? Bloqueantes antagonistas adrenérgicos beta. Recordemos que beta tiene 2 tipos de receptores, que son los receptores beta 1, ¿sí? Y los receptores beta 2. ¿Sí? Receptores beta 1 y receptores beta 2. Recordemos que los receptores adrenérgicos también tienen otro subtipo, que son los receptores alfa 1.
Luego alfa se subdivide en dos, el alfa 1 que acabé de nombrar y el alfa 2. ¿Está claro, jóvenes? Hola, hola, hola. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso o no, Sí, muchachos? profe. Ah, bueno, entonces, pues ahí, pues, fíjense que eso hay que agregarlo. Por eso es tan importante el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de los fármacos, es decir, de la farmacología general. Porque si yo no conozco esa farmacología general, pues muy probablemente me va a dar mucho más duro. Bien, entonces recordemos, pues aquí hay algunos aspectos importantes. Permítame, busco aquí el borrador, la pluma, para tratar de explicarles. Recordemos que la síntesis, que el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Están viendo lo que estoy colocando aquí, jóvenes? Sistema nervioso simpático. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Tiene dos tipos de receptores. Un receptor que se llama alfa, ¿cierto? Y por acá va a tener un subtipo de receptor que se llama beta, ¿sí? Dijimos que beta tiene tres tipos de receptores para beta, que son los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Recordemos que beta 3 es de poca utilidad clínica porque ellos hacen parte del tejido adiposo, pero estos beta 1 generalmente se van a encontrar específicamente a nivel del corazón. Al encontrarse en el corazón, pues estos medicamentos me van a estimular la inotropía. Me van a estimular la inotropía, ¿sí? Y al estimularme la inotropía, pues obviamente me van a aumentar la vasoconstricción. Por acá vamos a tener receptores alfa 1 y receptores alfa 2. Alfa 2, recuerden que se relaciona con la disminución de la síntesis de noradrenalina, ¿sí? Pero que alfa 1 a nivel del corazón me va a producir el estímulo de un receptor alfa 1 me va a producir vasoconstricción. Al aumentarme la vasoconstricción, me va a aumentar la resistencia periférica o la resistencia periférica del vaso, ¿sí? Y me va a aumentar la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Entonces, ¿qué pasa? Miren que por eso hay sustancias que se llaman beta bloqueadores. ¿Y qué hacen específicamente los beta bloqueadores? Pues ellos se van a unir acá a estos receptores, los van a bloquear y al bloquearlos me va a disminuir el efecto inotrópico y el efecto cronotrópico, típico de receptores beta 1. Ojo con eso, muchachos. Entonces, por eso yo digo beta bloqueo. ¿Qué pasa con receptores beta 2? Fíjense que los receptores beta 2 me van, es decir, este tipo de receptor me va a producir vasodilatación. Recordemos que beta 2 también se encuentra en el corazón, pero estos receptores a nivel del corazón se encuentran en menor densidad. Se van a encontrar en el útero y en el pulmón y entonces van a producir también broncodilatación. Por lo tanto, si yo beta bloqueo, yo voy a tener un efecto bloqueante selectivo sobre beta 1 y parcial sobre beta 2. Por eso, estos fármacos que son los beta bloqueadores estarán contraindicados en aquellos pacientes que sufren per se de trastornos respiratorios. Los pacientes con trastornos respiratorios. Bien, ojo con eso. Entonces, fíjense que ellos obviamente también van a tener un efecto antagónico.
sobre la síntesis noradrenérgica. Entonces bloquean también de manera parcial receptores alfa 1, ¿sí? Y por lo tanto me van a inhibir la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica. ¿Listo, muchachos? Hola. Hola, Sí, profe. hola. Bueno, listo. Como ellos antagonizan a la noradrenalina, también tiene un efecto estabilizador de la membrana neuronal. Por eso van a encontrar ustedes medicamentos como el propanolol, que es este que está aquí, propanolol, que a dosis de 20 miligramos día se utilizan o pueden ser utilizadas en un tipo de temblor que se llama el temblor crónico, ¿sí? O el temblor esencial en los pacientes con trastornos parkinsonianos para disminuir el temblor de los pacientes que tienen Parkinson. ¿Por qué? Porque ellos tienen acción estabilizadora de la membrana neuronal. ¿Bien? Entonces, pues estos fármacos pues van a inhibir, van a disminuir el automatismo, controla el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso, cuando utilizamos beta bloqueadores, ustedes observan que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, ¿sí? Reduce la excitabilidad, reduce la velocidad de conducción. Recuerden que tienen efectos antagonistas. ¿Qué es una sustancia antagonista? Juan Sebastián Medina. Exactamente, que bloquea al agonista. Recordemos, puedo tener estimulantes, puedo tener sustancias que son estimulantes alfa-adrenérgico y beta, pero puedo colocar sustancias beta bloqueadores, antagonistas. Y entonces todos estos efectos, por ejemplo, el automatismo, el cronotropismo, el inotropismo, pues va a disminuir. Por esto estos fármacos van a disminuir la frecuencia cardíaca. Bien. Y entonces, recordemos que estos fármacos pues no son, o sea, o hacen parte del tratamiento esencial de la hipertensión arterial o de los fármacos de primera línea. Sin embargo, con respecto al evento cerebrovascular y al infarto agudo del miocardio, no han resultado las moléculas muy efectivas con respecto a los IECA, a los ARA2 y a los diuréticos tiacídicos. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son los beta bloqueadores? ¿Cuáles son, por ejemplo, los beta bloqueadores más comunes? Vamos a encontrar los beta bloqueadores que son los beta bloqueadores que se utilizan en el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál de estos se usa con frecuencia en la emergencia hipertensiva? El labetalol, ¿sí? Labetalol. Vamos a ponerlo. Este mouse. Un momentico, muchachos. Borro esto. Es un lío para acomodar a veces el mouse en este escritorio. Bien, entonces, fíjense que estos fármacos, repito, estos fármacos, este que ustedes ven aquí, el labetalol, ¿lo están observando aquí abajo, jóvenes? Labetalol. Sí, profe. Señora. El labetalol generalmente me va a tener, o sea, se va a utilizar en el tratamiento de la urgencia hipertensiva con frecuencia y de la emergencia hipertensiva. Generalmente la dosis inicial de labetalol es de 20 miligramos durante
O sea, un bolo de 20 miligramos, un bolo de 20 miligramos iniciales, y además de tener un bolo de 20 miligramos iniciales, yo puedo continuar con infusión de la betalol. ¿En qué tipo de emergencias hipertensivas se usa con frecuencia? Un ejemplo, en el posquirúrgico de la cirugía o de resección de tumor cerebral. Generalmente los pacientes suelen salir hipertensos. Además de eso, se han demostrado una enorme utilidad sobre el tratamiento de la crisis, de las emergencias asociadas a preeclampsia y a eclampsia. Preeclampsia, asociados a, se me cayó a preeclampsia. No te la lleves. Entonces les decía que se utiliza en la preeclampsia y en la eclampsia. Por tanto, recordemos que la preeclampsia y la eclampsia son complicaciones asociadas a la hipertensión del embarazo. ¿Listo, muchachos? Bien. Con respecto a la clasificación de las sustancias beta bloqueantes, pues vamos a encontrar tres grupos de beta bloqueantes. Los beta bloqueantes que se llaman no selectivos o bloqueadores no selectivos, y dentro de los beta bloqueadores no selectivos vamos a encontrar el propanolol y el timolol. ¿Alguien se acuerda del timolol? ¿Ninguno? Recuerden que el timolol se usa para disminuir la presión intraocular en pacientes que sufren de glaucoma. Timolol y propanolol. Y el propanolol tiene tiene un efecto un poco más activo como acción estabilizante de la membrana neuronal. Entonces, repito, los beta bloqueadores no selectivos, hay beta bloqueadores que se llaman cardioselectivos, y a los cardioselectivos se les llama también de segunda generación. Lucía, ¿tú estás ingresando a la DAVI? Ah, listo. Entonces, a los beta bloqueadores, repito, los no selectivos, los beta bloqueadores que se llaman cardioselectivos de segunda generación. ¿Sí? Entonces, esos de segunda generación, ¿por quiénes están conformados? Uno, por el metoprolol, por el atenolol, no está ahí. El atenolol está conformado por el bisoprolol, por el acebutolol y por el esmolol. Esmolol, que es este que ustedes ven aquí, se usa con frecuencia en el tratamiento de las crisis y de las emergencias hipertensivas. El gran problema del esmolol es que pues tiene un alto costo económico, por eso hoy en día pues no se usa mucho en las crisis y en las emergencias hipertensivas. Y vamos a encontrar otro tipo de fármacos beta bloqueantes que son los de tercera generación, ¿sí? Segunda, tercera generación. Entonces recordemos, ¿cuántos tipos de beta bloqueantes existen? Paula Daniela Quintero. A ver, Paula. Profe, es que no le escuché. ¿Cuántos tipos de qué? De beta bloqueadores hay. ¿Cuántos tipos de beta bloqueadores hay? Muchachos, noto con mucha frecuencia 3. que no le están prestando atención a las cosas. Tengan cuidado con eso, jóvenes. 3, muy bien. Entonces, los no selectivos, ¿cuáles son los no selectivos? Vamos a empezar aquí a preguntar para despertar a la gente. A ver, Isabela Cañaveral, ¿cuáles son los no selectivos?
Isabela Cañaveral, ¿cuáles son los no Pues está selectivos? el carvedilol, el abetalol. No, ojo, yo dije que los no selectivos son el propanolol y el Y el timolol, timolol. ¿sí? Los betabloqueadores cardioselectivos son el metoprolol, el atenolol, el bisoprolol, el acebutolol y el esmolol. Y los de tercera generación se subdividen de dos maneras. Los no cardioselectivos, que tienen un efecto vasodilatador, ¿sí? Carvedilol, abetalol, bevantalol, niprandilol, y los betabloqueadores con efecto cardioselectivo, ¿sí? ¿Sí? Ay, discúlpeme, ¿puede repetir por favor los no cardioselectivos? Los no cardioselectivos, que tienen un efecto vasodilatador, bloqueante alfa, es el carvedilol, el labetalol y el nipradilol, pues que son los que más se utilizan en Colombia. Hay más. Por ejemplo, el bucindolol, el bevantalol, pero, repito, el más utilizado en Colombia es el carvedilol y el labetalol. Miren que este carvedilol y labetalol. Por eso ustedes van a encontrar que el labetalol tiene dos formas de absorción, una absorción oral y una absorción intravenosa. Intravenosa. Y Profe, encontramos, sí, dígame, mijo. le iba a preguntar sobre los que sí son cardioselectivos. ¿Me lo podría Los repetir? que son cardioselectivos, y que tienen un excelente efecto vasodilatador, ¿sí? Ellos, además de eso, ¿por qué se llaman cardioselectivos? Porque ellos aumentan, ¿sí?, el efecto del óxido nítrico. Y recordemos que el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Entonces, tienen efecto directo por liberación de óxido nítrico. Por eso se llaman beta bloqueadores cardioselectivos. Son importantísimos. Entonces, ¿cuáles de estos fármacos se usan con frecuencia? Ejemplo, el nebivolol, ¿sí?, el celiprolol, el bopindolol y el carteolol. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Hola. Bueno, los cardioselectivos de tercera generación, vamos a encontrar el bopindolol con B, bopindolol, el carteolol, el celiprolol, celiprolol y nebivolol. De esos cuatro que les acabo de nombrar, el más importante o el que se utiliza con mayor frecuencia, pues es el nebivolol. Nebivolol. Lo que pasa es que aquellos que son beta bloqueantes con efecto cardioselectivo, pues son mucho más costosos. Por eso se usan poco. Entonces, el que más se utiliza de todos, pero es no cardioselectivo con efecto bloqueante alfa, pues es el labetalol. ¿Bien? Labetalol. Bueno, entonces, recordemos que pues estos medicamentos, se ha demostrado pues una gran utilidad de estos medicamentos en el tratamiento de las anginas inestables. Y ese tratamiento en la angina inestable se da fundamentalmente porque ellos disminuyen
el consumo del oxígeno, ¿sí? Al disminuir el trabajo ventricular. Repito, recordemos que en la angina inestable, ¿qué se produce patológicamente? Pues se disminuye, pues hay un aumento, ¿cierto? En el consumo, es decir, hay un aumento exagerado del consumo de oxígeno. Por tanto, estos medicamentos disminuyen el consumo de oxígeno, reducen el trabajo cardíaco, ¿sí? Por eso son de elección en los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, ejemplo, en la cardiopatía isquémica. Por eso tienen propiedades que se llaman propiedades cardioprotectoras, antiisquémicas, es decir, disminuyen la isquemia miocárdica. Y además, estos fármacos también se utilizan como antiarrítmicos. Miren por ejemplo, el Betaloc. El Betaloc es un fármaco, además de ser un antihipertensivo oral, es un antiarrítmico. Por eso yo puedo, y el efecto del Betaloc suele ser dosis dependiente. Por eso yo puedo coger una ampolla de Betaloc, administrar un ml, ¿sí? Administrar un ml, empezar a mirar que la frecuencia cardíaca disminuye o que la arritmia disminuye. Entonces, a mayor dosis, mayor efecto. En el momento en que yo veo que la actividad eléctrica cardíaca ya es normal, suspendo la administración del medicamento. Bueno, entonces, ellos disminuyen, es decir, utilizados como sustancias antiarrítmicas, pues ellos van a disminuir el automatismo. Pues recordemos que el automatismo es una propiedad intrínseca que me va a permitir o que me permite disminuir la probabilidad de que haya mayor excitación a nivel cardíaca. Por eso la frecuencia cardíaca con estos fármacos tiende a disminuir. La frecuencia cardíaca con estos medicamentos tiende a disminuir. Bueno, entonces, pues estos fármacos producen bloqueo de receptores beta 1 y al producir un bloqueo de receptores beta 1, pues me van a inhibir el inotropismo y el cronotropismo. Ya lo dijimos. También tienen, aunque un impacto, aunque ellos generalmente pueden producir broncoespasmos, recuerden que ellos son bloqueadores beta 1 y beta 2, pero el efecto sobre beta 2 suele ser menor. Por tanto, se ha demostrado que lo mejor es tratar de no utilizar beta bloqueantes en aquellos pacientes que sufren de EPOC o que sufren de asma, ¿sí? Para no alterar la función pulmonar. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿En qué dijimos que está relacionado en qué dijimos que se usa el timolol? Vamos a mirar aquí porque la gente no quiere. Para tratar el Ocular. Glaucoma, profe. Profe, En el presión ocular. glaucoma para disminuir la presión Ocular. intraocular. Muy bien. Entonces, recordemos que los betabloqueadores generalmente son sustancias bastante liposolubles y se metabolizan casi totalmente a nivel hepático, ¿sí? Se eliminan por vía renal, también pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Por eso miren que estos fármacos son fármacos que se usan con mayor probabilidad
en aquellos pacientes que sufren de hipertensión con síntomas adrenérgicos. Un ejemplo, en la hipertensión juvenil, aquella que aparece en la segunda y tercera década de la vida. Y se ha demostrado que la hipertensión adrenérgica se relaciona más con algunos trastornos. ¿Qué trastornos? Como ejemplo, el tumor de Cushing, ¿sí? El tumor de Cushing, el feocromocitoma. ¿Por qué? Porque hay un exceso de la actividad simpática. Por eso son fármacos de elección en la hipertensión, por ejemplo, de pacientes adrenérgicos, en pacientes ansiosos. ¿Sí está claro, jóvenes? La hipertensión de pacientes ansiosos. Bueno, ellos, recordemos que son altamente liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica. Probablemente la somnolencia suele ser común con el uso de este fármaco. Hay fármacos como el carvedilol, el timolol, el acebutolol, que generalmente tienen un metabolismo hepático elevado, ¿sí? Y además pueden ser metabolizados enormemente a nivel hepático. Bien, entonces, ¿cuáles serían como los efectos indeseables del uso de las sustancias beta bloqueadoras? Por ejemplo, las reacciones adversas suelen ser comunes en los ancianos, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque recuerden que es más frecuente encontrar que los adultos mayores tengan frecuencias cardíacas disminuidas, ¿sí? Por procesos que están asociados al envejecimiento. Ahora, ¿cuál es el efecto en ancianos o adultos mayores que se produce con mayor frecuencia? La bradicardia, ¿sí? La bradicardia, que puede desencadenar inclusive bradiarritmias y puede producir episodios de bloqueo AB. Bien, entonces, ojo cuando vayamos a utilizar este tipo de medicamentos en pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque la bradicardia suele ser común. Y la bradicardia me lleva a bloqueo AB. Y los bloqueos AB me pueden producir episodios de muerte súbita. Bien. Bueno. Ya dijimos lo del broncoespasmo. Puede también con estos fármacos aparecer raramente, pero puede aparecer un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud. Entonces, ¿en qué consiste ese fenómeno de Raynaud? Se presenta, o sea, hay sensación de frío en las extremidades inferiores, ¿sí? Y también, se puede producir sudoración. Eso se llama síndrome de Raynaud. Óigase bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? No, Profe, profe, entonces, los pacientes que, digamos, sufran de algún problema vascular, ¿no se les puede dar estos medicamentos? ¿Cómo así problema vascular? ¿Qué tipo de problema vascular? Más o menos, cuéntemelo. Por ejemplo, los pacientes que tengan enfermedad del nodo, los pacientes que tienen enfermedad del nodo, generalmente uno no debería colocarles beta bloqueadores. Ay, se me había olvidado decirles, estos fármacos generalmente se usan también para contrarrestar la hipertensión arterial de pacientes que sufren, por ejemplo, de aneurisma, el aneurisma de la aorta, los aneurismas de la aorta abdominal, los aneurismas cerebrales. ¿Ustedes saben qué es un aneurisma, muchachos? Sí, sí.
Claro, es una elongación de la arteria, ¿sí? Una deformación. Pues cambios súbitos de la presión arterial en estas porciones anatómicas, los cambios súbitos de presión arterial en estas porciones anatómicas generalmente pueden aumentar la resistencia vascular, lo que puede producir sangrado. Entonces, se rompe, ruptura aneurismática. Por eso estos medicamentos son buenos en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos disminuyen la inotropía y la cronotropía. Entonces ellos beta bloquean, relajan. Entonces es muy, muy bueno este tratamiento con estos medicamentos en este tipo de pacientes. Si se rompe el aneurisma, la probabilidad o la mortalidad puede aumentar de manera significativa, fíjense. Bien. Entonces, por eso se usa en el aneurisma. Bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta allí, muchachos? Hola, ¿alguna otra pregunta? Se ha demostrado también que estos fármacos, fíjense, pueden tener efecto antimigrañoso. ¿Por qué creen ustedes que pueden tener efecto antimigrañoso? A ver, voy a buscar por aquí a alguien que conteste. Juan Ramos, ¿por qué cree usted que se producen efectos antimigrañosos? Juan Ramos, ¿está desconectado? Angie Daniela Pérez, ¿por qué cree usted que se producen efectos antimigrañosos? Profe, por el efecto de las membranas neuronales. Por el efecto, es decir, por la acción estabilizadora de la membrana neuronal. Entonces, ¿cuáles son los antimigrañosos que se utilizan con mayor frecuencia? Vamos a encontrar el propranolol, miren, aquí lo tienen, propranolol y el metoprolol. Hoy en día se utiliza también una molécula que anteriormente miren que ya hablamos de ella. ¿Se acuerdan del timolol? El timolol anteriormente venía en gotas, ¿sí? En gotas y disminuía la presión intraocular. Ahora el timolol también se puede absorber por vía oral. Por eso timolol lo utilizan ahora en el tratamiento antimigrañoso. Entonces, 3 fármacos betabloqueantes utilizados en las crisis migrañosas, el metoprolol, el propranolol y en algunos libros van a encontrar propanolol, pero en otros libros van a encontrar propranolol, pues cualquiera de las dos cosas. Propranolol, metoprolol y timolol en el tratamiento. Bueno, no creo que tengamos otra cosa así importante sobre los betabloqueadores, pues de hecho son supremamente importantes, pero óigase bien, pues son uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, sigamos. Vámonos entonces a la familia de los calcioantagonistas. ¿Qué hacen los calcioantagonistas? Como su nombre lo dice claramente, los calcioantagonistas están relacionados con el bloqueo de la entrada de calcio en el músculo liso cardiovascular, disminuyendo la vasoconstricción. Disminuyendo la vasoconstricción. Bien. Y entonces ellos también han demostrado un efecto positivo en la protección del daño vascular ocasionado por la entrada excesiva
de calcio, ¿sí?, a la célula miocárdica. Recuerden que cuando hay un exceso de calcio en las células miocárdicas, pues hoy hay una mayor contractilidad miocárdica, ¿sí? Entonces, de allí que muchos calcioantagonistas sean utilizados también como fármacos antiarrítmicos. Ya los vamos a mirar. Entonces, son bloqueantes, repito, de la entrada de calcio en el músculo liso vascular, y entonces me van a disminuir la vasoconstricción. También me van a proteger del daño celular ocasionado por la entrada excesiva de calcio, ¿sí? Entonces, recuerden que existe a nivel cardíaco el complejo que se llama el complejo tropoacto-miosina, ¿sí? Y entonces, para que se produzca actividad en el complejo tropoacto-miosina, se requiere necesariamente calcio que sale del retículo sarcoplásmico. Ahora, cuando hay un aumento exagerado de la síntesis de calcio en las células miocárdicas, pues hay mayor acortamiento de la fibra miocárdica. Y entonces, obviamente, hay mayor contractilidad y entonces aumenta la resistencia. Por eso hay fármacos que se llaman calcioantagonistas. Bloquean la entrada de calcio a la célula miocárdica, ¿sí? Y entonces este calcio obviamente participa específicamente en la liberación o en el bloqueo de un tipo de canales de calcio que son los canales de calcio tipo L, ¿sí? Canales de calcio tipo L. Bueno, entonces, con respecto a los calcioantagonistas, vamos a encontrar que ellos se subdividen de diferentes maneras. Y aquí sí que es importante esto. ¿Por qué? Porque ellos se van a clasificar de acuerdo a su eficacia y a su actividad antihipertensiva. A su eficacia y a su actividad antihipertensiva, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar los que inhiben más del 90% del flujo de calcio y tienen efecto antihipertensivo. Los que bloquean, repito, ¿sí?, los que bloquean más del 90% del flujo de calcio. Y entonces, dentro de los que bloquean más del 90% del flujo de calcio, vamos a encontrar el verapamilo, el diltiazem, el amlodipino, la nifedipina y la nimodipina. ¿Sí? Verapamilo, diltiazem, amlodipino, nifedipina y nimodipina. ¿Qué pasa con estos fármacos? Fíjense que estos fármacos, pues obviamente tienen una muy buena actividad antihipertensiva. Ejemplo, se ha demostrado que el uso de diltiazem y el verapamil tienen muy buen efecto a nivel antiarrítmico. ¿Por qué? Porque ellos tienen una actividad cardiopresora que disminuye la contractilidad, me va a disminuir la frecuencia cardíaca y la conducción en el nodo aurículo-ventricular, la conducción AB. Repito, miren estos que tenemos aquí, verapamilo y diltiazem, me van, óigase bien, me van a disminuir la velocidad de conducción en el nodo sinusal, tienen efecto cardiopresor, ¿sí? Por eso ellos van a disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, pues por eso se usan como fármacos antihipertensivos, se usan como fármacos antiarrítmicos
y antianginosos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? 3 efectos tienen los fármacos, el verapamil y el diltiazem. Efecto antihipertensivo, repito, efecto antiarrítmico y efecto antianginoso. ¿Qué significa que sea antianginoso? Allá, Sebastián. ¿Qué significa que sean antianginosos? ¿Qué significa que sean antianginosos? Sebastián no contesta. Bueno, entonces, verapamilo y diltiazem tienen efectos antianginosos porque recuerden que ellos disminuyen la entrada excesiva de calcio a los canales, en los canales tipo L. ¿Sí? Entonces, a ver, Sebastián, ¿qué pasa cuando yo inhibo canales de calcio? Sebastián, vamos a seguir preguntando por aquí. A ver allá, Sayira Santander, ¿qué pasa cuando se inhiben canales de calcio? Con verapamilo y diltiazem. Tampoco. Profe, pues va a haber un efecto antihipertensivo y antirrítmico. Antirrítmico, ¿qué es eso de antirrítmico? ¿Qué es eso? Oiga, muchachos, ¿en qué semestre están ustedes? ¿En qué semestre están ustedes? En sexto, profe. En sexto. ¿Cómo así que antirrítmico? No, antiarrítmico, muñecos. Antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque ellos disminuyen la velocidad de conducción en el nodo AB, fisiología, y van a disminuir la contractilidad. Además de eso, tienen efecto cardiopresor. ¿Está claro? Por eso son, claro que sí, por eso son antiarrítmicos, muchachos. Entonces, ustedes lo van a encontrar. Profe, ¿y ellos también pueden llegar a disminuir la frecuencia cardíaca? Claro, claro que sí. Por eso ellos son antiarrítmicos. Por eso son antiarrítmicos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los siguientes. Miren que acá vamos a encontrar el amlodipino, pues que es uno de los más utilizados en la actualidad, la nifedipina, la nimodipina. Y este grupo de fármacos generalmente hacen parte de un grupo de familias que se llaman las dihidropiridinas. Repito, el amlodipino, solamente coloqué esos 3, pues porque son los que más se utilizan en Colombia, amlodipino, nifedipina y nifedipina, y hacen parte de la familia de las dihidropiridinas. Y hay más. La felodipina, por ejemplo, la lacidipina, la nitrendipina, pero estos fármacos tienen menor, es decir, se usan poco porque obviamente suelen ser más costosos. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son los que más se usan del grupo de las dihidropiridinas? El amlodipino, la nifedipina y la nimodipina. Amlodipino se usa con frecuencia en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica, ¿sí? De hecho, tienen efecto antirremodelador, por eso son de elección también en la falla cardíaca. Se utilizan también en la angina, aunque son menos efectivos en la angina que el verapamil y el diltiazem. Menos efectivos que el verapamil y el diltiazem
en el tratamiento de los trastornos anginosos. Anginosos. Muchachos, en la próxima semana yo ya anoté a las personas que van a ir presencial. ¿Sí? Aquí tengo inclusive la lista de las personas que van a ir presencial. ¿Alguien más va a ir presencial, jóvenes? Son solo 5 personitas que se anotaron. ¿Alguien más va a ir presencial, jóvenes? Hola. Bueno, más nadie. Entonces, resulta que pues estos medicamentos generalmente se usan como muy buenos antihipertensivos. Su biodisponibilidad es de aproximadamente de un 20% para el verapamilo, mientras que para el resto de medicamentos como la nifedipina, la biodisponibilidad es del 70%. La nifedipina hace parte de los fármacos de primera línea, óigase bien, y eso es importantísimo, hace parte del tratamiento de primera línea en la hipertensión del embarazo. Recuerden que cuando hablábamos de las dosis, yo les decía, la dosis de la nifedipina es de aproximadamente 30 miligramos cada 8 horas. En pacientes con hipertensión del embarazo, yo inclusive puedo utilizar 60 miligramos cada 8 horas. Entonces, 6 por 3, 18, para una dosis total de 180 miligramos orales. 180 miligramos orales. Entonces, de primera línea. Es decir, yo tengo una paciente que tiene hipertensión del embarazo, el fármaco que más utiliza en la actualidad es la nifedipina. Podemos utilizar otros que no hacen parte de la familia de los calcioantagonistas. ¿Cuáles son los otros? Los que son agonistas alfa-2, como la clonidina o la alfametildopa. Pero el más usado, pues, es la nifedipina. ¿Bien? Nifedipina. Y la biodisponibilidad de la nifedipina es de aproximadamente un 70%. ¿Bien? Recuerden que en el embarazo no se pueden utilizar todos los fármacos. ¿Bien? Entonces, estos fármacos se metabolizan muy bien a nivel hepático, ¿sí? En pacientes ancianos o en pacientes mayores de 65 años de edad, se requiere necesariamente hacer un control estricto de la presión arterial. ¿Por qué? Porque a estos fármacos se les requiere necesariamente ajustar la dosis del medicamento. En el inicio de tratamiento, ¿sí? ¿Sí? En el inicio del tratamiento, óigase bien, pueden producir episodios de cefalea. Igual, miren que igual que los inhibidores de la ECA o que los ARA2, episodios de dolor de cabeza, mareo, alguno que otro trastorno gastrointestinal, que generalmente puede ser raro. Y hay un efecto que sí producen los calcioantagonistas y que puede ser común en un gran número de pacientes, que es el edema de miembros inferiores. Pero ese edema de miembros inferiores no es porque el paciente esté reteniendo líquidos o porque el paciente esté haciendo una disfunción de la pared ventricular o una falla cardíaca. No, es porque estos fármacos aumentan la presión hidrostática, ¿sí? Ellos dilatan las porciones precapilares de los vasos y la contracción refleja que se produce mayormente a nivel postcapilar. Entonces, recuerden que el edema de miembros inferiores puede ser común durante los primeros días de tratamiento. Por ejemplo, 3 o 4 semanas. Ahora, si el edema persiste, se puede reemplazar por otro fármaco que no produzca estos efectos, ¿sí? Porque hay veces los pacientes
Muchas veces los pacientes se quejan de que el medicamento les está produciendo edema, les está hinchando los pies. Entonces los pacientes se asustan, ¿sí? Y ahí cuando el médico no sabe qué pasa con los calcioantagonistas, el médico dice, no vamos a suspender el tratamiento. No, recordemos que esto no se produce porque haya falla cardíaca, porque haya sobrecarga circulatoria, sino porque se produce un aumento de la presión hidrostática. Y ese aumento de la presión hidrostática se debe fundamentalmente a dilatación, a una dilatación que ocurre a nivel precapilar, ¿sí? A nivel precapilar, y a una contracción refleja a nivel postcapilar. Dilatación precapilar y a una contracción refleja postcapilar. Postcapilar. Óiganse bien. Pueden producir también algunos efectos sedantes. Por eso se recomienda que estos fármacos se puedan administrar, si son en dosis única, se deban administrar durante la noche, ¿sí? Por su efecto sedante. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, ¿usted me puede, por favor, de apuntarme en la lista para ir a la próxima clase presencial? ¿Cómo es su nombre? Cristian Fuentes. Cristian Fuentes. Vamos a colocarlo Gracias. aquí, Cristian. No, a usted, Cristian Fuentes. Sí, señora. Cristian Fuentes. Listo. Muy bien, Cristian. Perdón, se me olvidaba decirles, el parcial es de hoy en 15 días. Es de hoy en 15 días. Bien, para que tengan claro eso. Profe, pero y yo quiero... ¿virtual o presencial? Los que van virtual lo hacen virtual, los que van presencial lo hacen presencial, no hay problema, yo igual voy a estar allá, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren que todo sea virtual para todos, yo se los puedo hacer virtual a todos, pero una de las normas para la presentación del examen virtual es que, por favor, ese día no me vayan a decir que es que están haciendo el parcial por el computador, por el celular. Ese día necesariamente se requiere mantener la cámara prendida y el sonido prendido. Cámara prendida y sonido prendido. ¿Está claro? Es que decir que yo los voy a mirar a todos en la presentación del examen. O sea, los voy a mirar permanentemente, los voy a monitorear a todos. ¿Listo? Entonces, mire que se los estoy diciendo hoy, y hoy estamos a sábado 28 de agosto. No me van a decir, es que, profe, yo no sabía, ¿sí? De hecho, se los voy a escribir por correo formal. ¿Ya eligieron quién era el representante? Al fin Luis Moreno sigue siendo el representante. Nuevo Medina. Chicos, bueno, ¿será que yo puedo continuar enviándoles el correo? Que por favor ustedes les reenvíen el correo a todos. El examen es con el computador, con el computador o la tableta, cámara y sonido prendido. Yo quiero hacer claridad con eso, porque no quiero incurrir en los mismos errores pasados. Sacaban notas de 5 en los parciales y resulta que los pajarracos por ahí comentaron, algunos pajaritos que llegaron acá a la ventana de mi casa me dijeron, vea, es que contratan para a alguien, algunos estudiantes
contratan a alguien que les haga el parcial. Mucho cuidado con eso, muchachos. Profe, ¿le puedo decir algo? Sí, claro, mamá. Es que yo soy una de las estudiantes que se apuntó para ir presencial desde la próxima clase, pero resulta que yo el próximo sábado creo que no podré ir, pero yo sí quiero ir a otras clases. Entonces, el aviso. ¿Cómo es su nombre? María Andrea Cabal. ¿María qué? Andrea Cabal. Profe, María Andrea Cabal. profe, Y dígame, mijo, a mí también por favor me apunta para ir presencial. ¿cómo es su nombre? Marco Antonio Ramírez. Marco Antonio Ramírez. Listo, Marcos. Listo, entonces como la otra semana es clase teórica, lo hacemos presencial, de manera presencial y remota. Pero acuérdense cómo va a ser el parcial. Yo se los hago todo por plataforma. Es más, para mí mejor porque no tengo que desplazarme hasta Palmira. Pero yo quiero hacer claridad en eso. Estudiante que no tenga la cámara prendida, le bajo nota. Es decir, no le tengo en cuenta ese parcial. ¿Por qué? Porque yo se los estoy avisando con 15 días de anticipación. Ojo, 15 días de anticipación. O sea, se trata de que ustedes salgan como buenos profesionales. Y no se trata de, es que yo copio y ya, y después no, muchachos. O sea, la idea es que ustedes salgan como buenos profesionales. Que ustedes muestren la berraquera. Que ustedes se apasionen por esa profesión. Porque ustedes están cuidando personas, no están cuidando máquinas. ¿Está claro? Por favor, Luis, me escribe por favor su correo para yo hacer la comunicación formal con copia al departamento de biomédicas. Luis Moreno, ¿dónde está? Lucía, dame un favor. Luis Moreno, ¿dónde está Luis? Por favor, me envía su correo. Aquí hay uno que se llama Sebastián Medina. Sebastián Medina. Bueno, por favor envíe su correo para enviarlo con copia a biomédicas, por favor. Entonces, muchachos, que quede claro, el parcial es cámara abierta, sonido abierto. Bien, todo el mundo. Ay, que no me sirve el sonido. Profe, Arreglen el sonido. pero pues, oye, pues yo quería hacer como una observación y es que pues, por ejemplo, pues todos vivimos en lugares diferentes, ¿no? Y como va a ser todo prendido, puede hacer que haya mucho ruido en algunas casas, ¿no, profe? Entonces, pues no sé. Usted enciérrese en la habitación, váyase a un sitio o usted puede hablar con su familia y decirle, vea, yo tengo examen de 8 de la mañana a 9 de la mañana, entonces vaya y hablen en el patiecito o vayan a la cocina o traten de ayudarme. Eso no es ninguna excusa, no hay excusas para eso. No hay excusas. ¿Sí? Profe, ¿podría apuntarme para ir presencial? Con mucho gusto, mija. Dígame su nombre. Profe, me también, María por favor. Camila Arcila. María Camila Arcila. Y también Katy Fernanda, que acabo de escribir en el grupo, profe. ¿Quién más? Katy Fernanda Paneso. Katy Fernanda Paneso. Katy Fernanda Paneso. Entonces voy a ver aquí. Profe. ¿Uno le puede confirmar a usted con el representante? Sí, claro, no hay problema. Usted me confirma con el representante. Entonces, van a presentar el parcial todos, lo van a presentar por plataforma, ¿cierto? Muchachos. Profe, yo también para ir presencial. ¿Cómo es su nombre, mijo? Camilo Agredo Escobar. Camilo Agredo Escobar. Camilo Agredo Escobar.
Listo. Muy bien. Entonces, yo quiero aclarar eso para que no tengamos dificultades en la otra clase. Jóvenes, ojo con eso. Miren que yo ni siquiera a veces tomo lista, pero la responsabilidad tiene que ser que usted se esté actualizando todo el tiempo, ¿bien? Entonces, estábamos en los fármacos que se utilizan en el tratamiento antihipertensivo. También vamos a encontrar, miren, la nimodipina. Recuerden, entonces la nimodipina generalmente se utiliza también en el tratamiento de la hipertensión arterial. La dosis diaria de nimodipina es de 10 miligramos día, oral. Y nimodipina, a pesar de que ya se utiliza con poca frecuencia, pues estos medicamentos generalmente son buenos. Se han olvidado de estos medicamentos, pero son fármacos buenos también. Y entonces, la nimodipina anteriormente venía por absorción parenteral también, venía para absorción parenteral, fíjense. Pero ¿qué pasó? Se hizo o se realizó un estudio en pacientes a los que se les administró nimodipina intravenosa. Entonces, ¿para qué se usaba la nimodipina intravenosa? Se utilizaba fundamentalmente ¿para qué? Para disminuir la resistencia de las arterias cerebrales en pacientes que tenían eventos cerebrovascular. Se hizo un estudio, ¿sí?, de corte. A un grupo se les dejó con nimodipina oral y a otro grupo se le dejó con nimodipina intravenosa. Los efectos fueron totalmente iguales, pero además hubo un efecto agregado. El efecto agregado fue que estos pacientes que fueron manejados con nimodipina en evento cerebrovascular, no mejoró la mortalidad, no mejoró. Por eso hoy en día ustedes van a encontrar que ya nimodipina intravenosa la usan muy poco en pacientes con evento cerebrovascular, ¿sí? Recuerden que en los eventos cerebrovasculares hay un daño a nivel de las arterias cerebrales, hay un aumento de la resistencia en las arterias cerebrales. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Ellos cogieron a un grupo, les administraron nimodipina oral y al otro grupo le administraron nimodipina intravenosa con evento cerebrovascular. El criterio de inclusión era el evento cerebrovascular. Se demostró que ni con nimodipina oral ni con nimodipina intravenoso se mejoró la mortalidad. Entonces, hoy en día se usa más nimodipina para controlar la presión arterial y muy probablemente disminuir mayor daño endotelial. Disminuir mayor daño endotelial. ¿Bien? Entonces, eso era lo que pasaba con nimodipina. Bueno, entonces, estos fármacos tienen una acción potente, intermedia, pero específica, en el 90% del flujo de calcio. Se ha demostrado que la administración intravenosa de verapamilo y diltiazem, recuerden que ellos son antiarrítmicos, se debe hacer con muchísimo control porque son fármacos dosis dependientes, ¿sí? Por ejemplo, como ellos inhiben la frecuencia cardíaca, los pacientes pueden hacer bloqueos y pueden hacer episodios de bradiarritmias severas. Por eso, cuando usted va a utilizar verapamilo y diltiazem, se debe hacer bajo control estricto, es decir, en lugares adecuados, en urgencias, donde hay equipos de reanimación, o también se pueden utilizar en pacientes que
en las unidades de cuidado intensivo, donde también hay equipos de reanimación. Óigase bien. El dipiacet y el verapamilo pueden inhibir las contracciones uterinas. Por eso, ustedes se dan cuenta que la nifedipina también se utiliza en el tratamiento del parto prematuro. ¿Sí me entendieron, muchachos? En el parto prematuro. Repito, ellos pueden inhibir las contracciones uterinas. Por eso se ha demostrado, se cayó otra vez el celular, por eso se ha demostrado que ellos pueden inhibir. Ellos pueden inhibir, la contractilidad uterina. Muchachos, ¿sí saben, sí se dan cuenta por qué se pueden utilizar en el parto pretérmino o en el parto prematuro? Hola. Sí, profe, una interrupción, es que a la reunión le quedan como 2 a 4 minutos para que se cierre automáticamente. Ajá. Listo. No, pues mientras más avancemos, mi hijo, mejor. La nifedipina en el parto prematuro. ¿Por qué? Sobre todo la nifedipina, que es la que se utiliza en el embarazo, porque ella inhibe la contractilidad uterina. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Bueno. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, nada. Para, ¿cómo es que se llama? Para terminar entonces la clase, nos vemos entonces el próximo sábado. Veámonos a las 8 de la mañana en el salón 232. Las personas que ya se inscribieron de manera presencial. Nos vemos el próximo sábado. Yo creo que si Dios quiere, el próximo sábado terminamos antihipertensivos y terminamos farmacología renal. Este fin de semana les voy a enviar una lectura sobre inotrópicos y vasoactivos. Es una lectura que, aunque es viejita, es, mejor dicho, tiene 3 hojitas sobre inotrópicos. Y con eso articulamos la farmacología renal. Bueno, jóvenes. Bueno, señora. Ok, muchachos. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Ay, vean. Profe. Vean. Sin cámara. Dios mío. A ver, muchachos, jóvenes, cuénteme. Profe, yo necesito comunicarme con usted algo personal. ¿Cómo haríamos para comunicarme con usted? Algo personal, ¿como qué sería, mijo? Sobre un permiso, profe. ¿Para la otra semana? No, es que yo me voy los días desde el 8 hasta el 13 de septiembre a un campeonato y ya yo radiqué el permiso en, Sí, no hay en la problema. dirección. Entonces, Usted para mostrarle a simplemente usted me la envía, carta. usted simplemente me envía la carta, yo la dirijo al departamento de biomédicas para hacerle el parcial después de que llegue del torneo. Vale, profe, entonces yo iría a la clase presencial dentro de 8 días, ¿le podría llevar la carta en físico? Ajá. Vale, Sí, señor. muchas gracias. Bueno.